Por lo tanto, hermanos, muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Huyan, aquí está lo primero. ¿Se acuerda que era lo, por qué no podía comer la sangre y la carne? Sí. Inmolado a los ídolos. Aquí comienza con esta afirmación. Huyan del culto a los Ídolos. ídolos. Siga, hermano. Les hablo como a personas sensatas. Inteligentes. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Ah. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Hay una pregunta, ¿se come la pregunta? Hay un interrogatorio. Tiene que ser No se come no se come el signo de interrogación. para poder. La copa de bendición que bendecimos No es una no es comunión con la sangre de Cristo. de Cristo. Haga la pregunta, mamita. Haga la pregunta. Perdón, aquí no hay nada. Tiene que ser una pregunta porque hay una interrogación. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? Ah, sí, gracias. Cambia la idea. Pablo está diciendo, no podemos entrar en comunión con los ídolos. Apártense de la idolatría. Y dice, la copa que bendecimos, no es, la copa de bendición que bendecimos, no es comunión con la sangre de Cristo. Siga. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pregunta Pablo. Es decir, le está afirmando que al comer de la copa estamos bebiendo la sangre de Cristo y al comer del pan estamos comiendo del cuerpo. Lo está afirmando que el pan y el vino del cuerpo y la sangre de Cristo y que nosotros nos la estamos comiendo. Siga ahora, ponga lo que viene. Así siendo muchos formados un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Siga. Fíjense en los israelitas. Aquí es el que yo quiero que ustedes lleguen. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Por eso no podemos comer sangre inmolada y carne inmolada a los ídolos. Porque si lo comemos, lo bebemos, ¿qué pasa? Entramos en comunión con los ídolos. Por eso está prohibiendo, dice, ¿qué le vamos a prohibir a esta gente que coma? Pues inmolado a los ídolos, carne o sangre. Porque al comer de la carne o al beber de la sangre, estamos entrando en comunión con ese Dios de mentira, con ese Dios falso. No podemos hacerlo, es un pecado grave. ¿Ven? Por eso ustedes verán que de la Iglesia Católica no se permite los santeros, los paneros o los babalaos, que matan un pollo, se comen su carne y beben su sangre. Que matan un gato, se comen, beben la sangre. O que matan un niño y se beben la sangre. Porque al comerlo sacrificado a los ídolos, estamos entrando en común unión. Ahora comprenden por qué los paleros tienen que matar un pollo, porque tienen que entrar en comunión con su Dios. A la sangre le hace entrar en comunión con su Dios. Ahora comprenden por qué tenemos que beber la sangre de Cristo, para entrar en comunión con nuestro Dios. Porque según Juan 1:29, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Él es el Cordero que quita el pecado, yo tengo que beberme su sangre para limpiarme del pecado y para tener vida, para entrar en comunión con mi Dios. Porque dice la Biblia, repítalo de nuevo, fíjense en Israel. Fíjese en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Por eso se prohíbe comer la carne y beber la sangre de lo inmolado a los ídolos, porque así se entra en comunión con su ídolo. Sigue. Sigue, vamos, ahí lo va a decir, ahí lo va a explicar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada, a lo que el ídolo sea algo. O que el ídolo sea algo. Ajá. Ni la carne es consagrada, ni el ídolo es Dios. Siga. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios. Ahora comprende
qué no podemos comer carne y sangre molada a los ídolos? Porque es ofrecida a los demonios y nosotros no podemos entrar en comunión con los demonios. Dígalo con la Biblia. Y no a Dios. No a Dios. Entonces, ¿comprenden que la Biblia no prohíbe comer carne y beber sangre? Lo que prohíbe es comer carne y beber sangre sacrificada a los demonios. Este es un gran problema. A mí me van a excomulgar por lo que voy a decir aquí, si alguno aquí no está de acuerdo. Pero yo recibí una caja de los pollos que trae el gobierno. Y ahí dice, inmolado según el rito islámico, ofrecido a los demonios. Y ese es el pollo que nos traen a nosotros. Y yo vi el cartón, agarré el cartón y lo mostré. ¿Usted lo tiene? ¿Lo tiene ahí? No. ¿Tiene la foto? El que quiera la foto se lo pueden pasar. Sacrificado según el rito islámico. Y esto dice Pablo, que así es la manera para poder que la gente entre en comunión con el demonio. ¿Por qué? Porque muchos todavía creen que el gobierno no está con los santeros y los paleros y con esto. Y se ponen bravos porque el padre dice esto. El día de la independencia, no sé qué. ¿A quién fue que pusieron ahí? Al negro primero, porque es una de las potencias satánicas. A la gente le hicieron creer que sí, no, que no era por eso, que era porque era un héroe de la patria. Ese es el único héroe de la patria. No, ¿por qué lo pusieron ahí? No lo digan por qué. Pero si el padre lo dice, es un diablo con sotana. Porque si el padre lo dice, hay todavía católicos niños. Y por eso ni siquiera me atrevo a explicárselo aquí, porque hay católicos niños que no siguen a Dios sino a hombres. Y si el sacerdote le llega a explicar las cosas, dice que el cura es un escuálido, porque son niños, no son capaces de abrir los ojos y de ver las cosas. ¿Por qué Venezuela? ¿Ustedes no ven que Venezuela va de para atrás? ¿Porque ha sido consagrada a Dios? No, porque este gobierno lo está consagrando a Satanás, por un lado, por otro y por otro. ¿Y saben qué hace la gente? Aplaudir. Se están hundiendo y aplauden. ¿Por qué? Porque esa es la venda que el diablo le ha colocado. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, les pido perdón. No quiero herirle, no quiero herir sus sentimientos ni sus amores sentimentales hacia un gobierno. Solamente quiero decirle que eso no es correcto. Y esto nos está destruyendo. ¿Por qué? Porque la gente adoró a un hombre y no a Dios, llamándole de supremo y eterno. Eso es un gran error. Sin embargo, ustedes verán cómo vamos de para atrás. Y los que tienen los ojos vendados, dice, nunca habíamos tenido una patria tan hermosa, un país tan hermoso, un gobierno tan lindo como el que tenemos. Solamente un ciego, y ni siquiera un ciego, porque la señora que es ciega de Sabaneta, pregúntenle para que vean. ¿No vieron el video de Sabaneta de Barinas donde nació Chávez? Antier, ¿qué le pasó a la señora que era ciega? Vio lo triste que estamos viviendo. En la cola que llevó comida a los chinos, y ella tuvo que hacer la cola de gran cantidad de gente. Y por quitarla de ahí y ponerse otro de primero, como ella era ciega, la empujaron. Se le partió el pie, se le salió hueso por el cuero. Y la gente decía, esta es la revolución. Patria tenemos, comida no, pero patria sí. Esta es una grosería. Pero ahí está escrito, porque lo que se sacrifica a los ídolos no va a Dios, va a los demonios. Pero no se puede decir nada. Los curas tenemos que morir callados para que la gente no se ponga bravo. Ustedes me perdonan, por favor. Me perdonan, pero no se meten en política. Vamos, seguimos. No hay chance porque en política no hay chance. Ale. A ver, escuchen. Lo último que leyó. Lo último. Lo sacrificado, el versículo 18.
Fíjese en los israelitas. Ajá. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. No hay que comer de la víctima entonces. Siga. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea de algo. Siga. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. ¿Por qué no se puede comer carne y sangre? Porque no quiero que entren en comunión con los demonios. Entonces no se prohíbe la carne o la sangre normal. Se prohíbe la sacrificada a los demonios porque no quiere que ustedes entren en comunión con los demonios. Los testigos de Jehová engañan a la gente diciéndole que la Biblia prohíbe comer carne o sangre. Eso es mentira, es peor todavía. Dicen que en la sangre está el alma. Y si usted, por ejemplo, se come la sangre de un animal, se está comiendo su alma. Y si usted le inyecta sangre, ¿cómo así? Transfusión de sangre a otra persona, eso es pecado mortal, porque usted le está dando el alma suya a esa persona, porque la sangre es el alma. Escuchen bien. Le voy a explicar primero humanamente y después bíblicamente el error de estos hermanos. Eso es mentira. El alma del ser humano no es la sangre. Pero ella me leyó una cita y la vamos a volver a leer, donde dice que la sangre es el alma. Entonces, vamos a ver de qué está hablando. Ella me lo leyó. Está en Levítico 17, versículo 10 en adelante. Lo va a volver a leer porque si me lo leyó para ella, me lo lee para mí. Levítico 17 en adelante. 10 en adelante. 17:10 en adelante. Ustedes lo van a escuchar, me lo leyó ella. Ojo, con esto ya estoy terminando esto. Ojo. Escuchen esto. Levítico 17:10. Hermanos, escuchen esto. Aquí la Biblia va a aclarar y ustedes van a escuchar. ¿Sí? Ustedes van a escuchar. Y ustedes van a escuchar a ver si es verdad que no puedo donar sangre o si es verdad que el alma espiritual está en la sangre. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lean. 17:10. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Párenlo ahí un momentito. Aquí dice, el alma de todo ser viviente está en su sangre. Esto es lo que confunde a los testigos de Jehová. Esta partecita. Porque ellos piensan que esa alma de la que está hablando ahí se refiere al alma espiritual. Y no se refiere al alma espiritual. Y por eso dice el alma de todo ser. Entonces el perro ¿es viviente o no es viviente? Tiene alma. El árbol ¿es viviente o no es viviente? Tiene alma. Porque por eso los filósofos dicen, algunos filósofos dicen que el ser humano tiene dos almas y el perro tiene un alma y el árbol tiene un alma. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo. Porque la vida, el pueblo judío a la vida le llamaba alma. Y tenemos dos vidas, la vida del cuerpo, que está en la sangre, y la vida del espíritu, que está en el alma que nosotros llamamos. Pero a la vida del cuerpo se le llamaba alma, y a la vida del espíritu se le llamaba alma. Las dos vidas se le llamaba alma. Al no saber el testigo de Jehová que a las dos vidas se le llamaba alma, confunden las dos vidas, la vida del cuerpo
con la vida del espíritu, el alma. ¿Sí? Aquello que Cristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no le pueden matar. Entonces hay dos vidas, una la del cuerpo y otra la del espíritu. Los testigos de Jehová se confunden y piensan que aquí está hablando del alma espiritual. ¿Cómo sé yo que no es el alma espiritual? Porque dice el alma de todo ser viviente. Un perro es ser viviente, un toro es ser viviente, un árbol es un ser viviente y tiene alma. El árbol tiene savia, ese es el alma. El perro tiene sangre, ese es el alma. Entonces el alma del cuerpo es la sangre, pero el alma del espíritu es lo que nosotros llamamos alma. Nosotros ya a la sangre no la llamamos alma, porque es la vida del cuerpo y se muere. Entonces no la llamamos alma, la llamamos sangre. Mientras que a la vida del espíritu la llamamos alma. El pueblo judío a las dos cosas la llamaba alma. Ahora lo voy a leer de nuevo y ustedes van a ver las dos almas. Yo le voy a ir dando la una y le voy diciendo la dos. Dale. Sí, de nuevo lea. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. Siga. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Ahí está la primera alma. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar. ¿Cómo? ¿Para qué? Para que la lleven al altar. Yo le di la sangre, que es el alma de todo ser viviente. Yo le di la sangre, que es el alma de todo ser viviente, para que la lleven al altar. ¿Para qué? Aquí está la primera alma. Miren la segunda. ¿Para qué? Para el rescate de sus almas. Ah, ¿de cuál alma? Si ya está hablando que la sangre es el alma. Y la dio como rescate para salvar el alma. O las almas. Para el rescate de sus almas. De sus almas. Entonces dio un alma para rescatar la otra alma. Entonces la primera alma se llama la vida del cuerpo, que está en la sangre. La segunda alma se llama la vida del espíritu, que es la que tenemos que salvar. Entonces se podía matar un animal, que Dios lo dio, esa sangre, para ofrecerlo en sacrificio por nuestras almas. El mismo Cristo murió. ¿Qué alma fue la que ofreció? ¿La alma, la sangre o el espíritu? La sangre, la primera, la ofreció para salvar nuestras almas. ¿Cuál alma? ¿La carnal o la espiritual? La espiritual. Entonces los testigos usted me dice no, le doy chance que hable. Dale. ¿A mí? No, que yo estaba hablando que era el alma espiritual. Ya entendí. Es que lo entendí mal. No. Entonces capte la idea. Hay dos almas. La una, la de la sangre, esa la ofreció Cristo para salvar nuestras almas. ¿De cuál alma está hablando? La espiritual. Pero los testigos de Jehová, como no entienden las escrituras y la leen a su manera y no se dejan enseñar, porque ellos son doctores, por eso yo admiro a esta hermana, porque ella viene a buscar enseñanza. Le han enseñado una cosa, pero la Biblia dice otra. Por eso entonces los testigos de Jehová no permiten la transfusión de sangre, porque ahí dice que la sangre es el alma. Si usted le da transfusión de sangre a su mamá, usted le está dando los pecados suyos a su mamá y su mamá se va a condenar por culpa suya. Eso es tontería, eso es doctrina de hombre. Eso no lo dice la Biblia. Además, científicamente, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer pare? Las mujeres que han parido aquí, levanten la mano, madre que pare. Oye, yo a levantar la mano. ¿No le vamos a meter? Las mujeres, no los hombres, las mujeres. Las mujeres que han parido. Ajá. Ahora pregunto, las mujeres que han parido, ¿qué han hecho cuando nace el niño? ¿Qué es lo primero que le hacen al niño cuando? Le cortan el ombligo, el cordón umbilical. ¿Por qué?
Miren, ¿y qué es lo que hay de cordón umbilical junto con la madre? ¿Qué se pasa por ahí? La sangre. Entonces los pecados de la mamá están en el niño, porque ahí hay transfusión de sangre. Ahí hay transfusión de sangre. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que no se puede hacer transfusión de sangre si la mamá le hace transfusión de sangre al hijo? Porque es que ellos cuando nacen no están conectados al cordón umbilical de la madre. Ahora pregunto, ¿la sangre del niño es sangre de quién? Pero ellos no están conectados al cordón de la madre. ¿Pero a la sangre de la mamá o no? Los testigos no, ellos nacen. Ya. Que no quieren transfusión de sangre porque por medio de la sangre se transmiten muchas enfermedades o cosas que pueden infectar a otra persona que esté delicada. Ya me digo. Está bien. Voy a aclararle a la hermana porque ella está confundida. Ese es el parecer suyo. Pero esa no es la doctrina de los testigos de Jehová. La doctrina de los testigos de Jehová es: no se puede hacer transfusión de sangre porque se comete un pecado mortal. Usted podría darle y le da vida, no le está dando enfermedades, le está salvando la vida. Pero ellos no permiten salvar una vida en transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque si a usted le dijeron eso, le engañaron. Porque la doctrina, y yo he estudiado la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los testigos de Jehová dice que el alma no se le puede dar a otra persona porque se le dan los pecados también. Y por eso no se permite la transfusión de sangre. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice las doctrinas de hombres. Y por eso yo le estoy hablando con la palabra de Dios. Para que usted capte la idea y se dé cuenta que los testigos de Jehová enseñan a leer la Biblia, pero no le enseñan la doctrina de Cristo.